Damas y caballeros, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y autoridades que le acompañan, quienes en este momento llevarán a cabo el corte del listón de inauguración del mosaico mural Margarita Maza de Juárez. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Evidentemente es un gran orgullo para mí estar en este momento aquí acompañando a la doctora Sheinbaum, al alcalde, a todos, el presidium. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque los espacios de pilares, ustedes saben, son una responsabilidad de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología y Innovación en coordinación con la Secretaría de Cultura. Saludo mucho a mi colega Vanessa. El establecimiento de los pilares se guía por una decisión de construir igualdad a través del ejercicio de derechos, acercando a las colonias, barrios y pueblos más marginados una importante infraestructura y una oferta educativa académica. Este año contaremos con 300 pilares. Es importante porque aquí tratamos de… Es interesante también porque uno de los grandes ideales del liberalismo, encabezado por Benito Juárez y también por Margarita, su esposa Maza de Juárez, es la educación. Evidentemente todos conocemos la idea del liberalismo, la independencia, la separación de Estado e Iglesia, la laicidad, pero también como un tema central del liberalismo es la educación. Y ahí tuvo un papel importante el gobierno de Juárez y seguramente Margarita, que era alguien muy preocupado por la educación, muy preocupada por la educación. Recordemos que Benito Juárez indicó a Gabino Barreda la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, que hoy es el pilar fundamental desde sus orígenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí muy importante señalar ese papel de una mujer como Margarita Maza de Juárez, que lleva su nombre, Pilares, que tiene, ya dijimos, ese objetivo central de llevar la educación, la cultura, la autonomía económica a toda la gente de la ciudad, que no ha tenido alguna oportunidad de terminar sus estudios de los diferentes niveles de educación básica, pero en los pilares las personas pueden terminar un bachillerato o incluso una licenciatura. Ese hubiera sido un sueño de tener este tipo de logros de Margarita, y por eso me enorgullece mucho que este Pilares lleve su nombre. Porque además las feministas tenemos la responsabilidad de revisar y difundir la vida y obra de las mujeres de las diversas áreas en la vida humana, reconociendo su papel, haciendo a un lado los estereotipos promovidos por el patriarcado y reescribir sus acciones en la historia de la humanidad. Todos hemos conocido a Margarita Maza de Juárez como la esposa del presidente, como la esposa del gran héroe que es sin duda Benito Juárez. Pero ella tiene un papel en la historia que, insisto, hay que reivindicar, hay que entender, hay que difundir, porque muchos niños en la primaria, en la secundaria, no conocen lo que hizo ella. Todos conocemos lo que hizo Benito Juárez, pero ella, como una persona admirada incluso en ese sentido por Ignacio Manuel Altamirano, por el propio Juárez, destacó en diferentes temas. Por ejemplo, es bien conocido por todos nosotros el destierro de Benito Juárez hacia La Habana, Cuba, y después a Luisiana, Estados Unidos. Lo es también la imagen de Margarita huyendo con sus hijos para no ser ajusticiada por el gobierno imperial. Pero más allá de esta historia de padecimientos, Margarita fue una mujer resiliente, dispuesta a tejer para vender ropa o atender una tienda ella sola, contrario a la costumbre de la época, y alcanzando una independencia económica y la libertad individual que ésta representa. Tuvo 12 hijos, varios fallecieron incluso como resultado de la vida tan difícil que ella llevó en ciertas etapas, pero ella además ayudó a los liberales a conseguir y administrar los suministros para los hospitales de sangre, organizó conciertos y funciones teatrales junto a sus hijas para recaudar dinero para la causa. Por sus actividades filantrópicas fue nombrada unánimemente como directora de la Junta de Beneficencia. Pero ella además funcionó como una embajadora
particularmente en Estados Unidos, buscando, enterada siempre de las políticas europeas y buscando siempre dar ideas a Benito Juárez. Tengo una carta que Margarita escribió a su esposo desde Nueva York el 27 de abril de 1866. Ahí se puede percibir, además del carácter personal y privado de su relación, la profunda vinculación que ella tenía con el movimiento liberal, la claridad con la que manejaba el paisaje político de la época y su labor como la transmisora de noticias relevantes al presidente en el exilio. Les voy a leer, es un pedacito nada más. Mi estimado Juárez, con mucho gusto he leído tus 2 cartitas que recibí de 23 y 30 de marzo, porque veo que estás bueno y que pronto te irás por Chihuahua. Te felicito por el triunfo que han tenido y en mi nombre felicita a todos los señores, particularmente al señor Terrazas, y que siento mucho que lo hayan herido, pero que espero no será cosa seria y que pronto tengamos el gusto de saber lo bueno. Ahora que todas las noticias son buenas, merece la pena, pero antes de esos triunfos no teníamos más que ilusiones. Tú ya sabes que cuando empezamos a ganar seguido, nos seguimos de frente. Las últimas comunicaciones del sur dicen que son muy buenas. Santa Fe te las mandará, Santa te las mandará. Todos por ahí estamos buenos y te mandan 1000 abrazos y felicitaciones. Las pobres muchachas creen que en 1 o 2 semanas estaremos en México, pero yo les digo que aunque tus noticias son muy buenas, no podremos ir tan rápido como deseamos. Adiós, viejo. ¿Sabes que te ama y no te olvida? Tu esposa. Bueno, me gustó mucho la carta, se las quería leer, porque naturalmente el papel de las mujeres, y ahora también espero cada vez más de los hombres, de criar a los hijos, es fundamental. Nadie tiene la menor duda de la importancia de criar a los niños, que son lo más importante en un país. Pero ella y muchas otras mujeres en la historia de la ciencia, en la historia de la vida patria, en todas las áreas de la humanidad, han hecho un papel central que no se conoce. Y por eso digo, para el feminismo es una obligación el que se conozca el papel de las mujeres como Margarita Maza de Juárez en la historia de México y también en la historia del mundo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos el uso de la voz de la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ahora escuchemos la intervención de la historiadora Ángeles González Gama. A ver si oye bien con esto. O el que sea. Pues muy buenos días todavía, doctora Sheinbaum, todo el distinguido presidium. Y bueno, pues también me emociona mucho hablar de este personaje, de doña Margarita Maza de Juárez. Y bueno, que aparte en este evento, que de alguna manera inicia las conmemoraciones que vamos a tener este año, ¿no? Para reforzar y revivir la memoria histórica que es tan importante. Y también porque estamos conmemorando el 150 aniversario del fallecimiento de doña Margarita. Pero fíjense, ella me emociona porque es una mujer que se ganó su lugar propio en la historia. Porque yo sé que Margarita es tan importante, la estamos aquí recordando, no nada más porque fue la esposa de don Benito Juárez, sin duda uno, o quizás el mejor de los presidentes que hemos tenido. Sin embargo, porque ella fue en sí misma, como bien lo decía ahorita la maestra Rosaura, un personaje que tuvo un papel muy importante. Por supuesto, yo estoy convencida que ella fue un sostén emocional para don Benito, importantísimo. Y él se ve que esperaba con ansias esas cartas que le mandaba doña Margarita, porque además de que le daba informes de los hijos y eso, como ella bien dice, le daba información sobre la situación política, lo que estaba pasando, cómo era el clima político en Estados Unidos, cómo se veía, ¿no?, el movimiento juarista, el movimiento de los liberales. O sea, ella era siento que era también una asesora, aparte de la parte emocional, que fue fundamental, también era de alguna manera una asesora en este sentido de ella tenía esa sensibilidad para captar el clima político que había, pues le daba de repente advertencias y consejos sobre sus secretarios, sobre la gente que estaba con él, porque ella sentía que algunos se cuídate de porque yo siento que puede ser medio traidor. Fíjense nada más qué sensibilidad. Cuando estaba además criando a 12 hijos. Yo me quiero imaginar, fíjense nada más, es que la verdad fue una mujer que enfrentó unas penurias y unos problemas que son difíciles ahora de entender, pero si uno se pasa a esa época y se imagina todas las veces que Margarita estuvo también huyendo, porque don Benito se iba al destierro,
¿verdad? O después sería la que se tuvo que ir a Nueva York. Pero yo quiero imaginarme, fíjense, cuando destierra Santana a Juárez, que lo manda primero a La Habana y después se va a Nueva Orleans, Margarita, que es cuando pone su tiendita en Etla para tejer ropa, pero ella se estuvo teniendo que esconder, porque Santana estaba también ordenando que la persiguieran. Y entonces ya tenía 6 hijos y estaba esperando el 7º. O sea, ella tenía que mantener y criar a esos hijos. Y además todavía se las ingeniaba para mandarle dinero a don Benito. No, una mujer de verdad que yo se la puedo considerar como heroica en todo lo que hizo. Y después imagínense cuando agarró este viaje, este periplo tremendo hacia el norte, entonces ya eran 11 hijos. Y en el trayecto ella tuvo al 12º hijo y también su hija. Tuvo un nieto también. ¿Y saben lo que era viajar en esas épocas? Por esos caminos espantosos, en carretas, en carruajes, que tenían miles de incidentes durante el viaje, con 12 criaturas, y luego el barco llegar hasta Nueva York, con un clima espantoso, porque aparte estuvo en invierno. Pues por eso se murieron los 2 chiquitos, que fue una pena para ella y para don Benito. Se dice que cuando se murió Pepito, el mayor, el que tenía 8 años, que era la adoración de Juárez, bueno, que una semana se encerró don Benito, porque se quedó bastante pero conmocionado. Y Margarita, todo eso lo va uno viendo en sus cartas, el amor que se tenían, el apoyo que se daban, lo que se necesitaban. Entonces, ¿cómo resistieron ese amor? Separaciones tan largas, fueron larguísimas. Así que a mí, de verdad, me causa una admiración la fuerza de esa mujer, la fuerza moral y la fuerza física, la resiliencia, como decía la maestra Rosaura. De verdad es notable y que siempre, nunca dejó de apoyar al marido. Era queridísima por la población, porque aparte era una mujer muy caritativa, muy ayudadora. Cuando falleció, muy joven, imagínense, de 44 años, que Benito quedó destrozado, don Benito, él quería que el sepelio fuera muy discreto, porque venían tiempos electorales y decía, no quiero que se aproveche esto de la pena de la muerte de Margarita como cuestión política. Y le dijeron, ¿sabe qué, señor? No es posible, porque la población está consternadísima, está dolidísima, quieren participar y acompañarle en su sepelio, no podemos detenerlo. Y efectivamente, hubo una multitud que acompañó el féretro de Margarita hasta el Panteón de San Fernando, donde pidió que la enterraran con sus 2 hijos. Ahí está todavía, un panteón precioso, por cierto, al lado de don Benito, que también lo pusieron ahí. Así que yo digo, bueno, esta mujer de verdad son mujeres que son modelo de vida. Por eso es tan importante recordarlas. Y por eso me encanta que se haya puesto ese mural y que la doctora haya propiciado este evento, porque es muy importante recordar el papel que tuvieron esas mujeres en la historia, que no fueron nada más desde la esposa abnegada. Y miren, Margarita tenía tal temple que yo estoy segura que si estuviera viva ahora, estaría aquí, sería parte del gabinete de la doctora, y sería una de sus amazonas, para estar cambiando esta ciudad para que tenga una vida mejor. Muchas gracias. La intervención de la historiadora Ángeles González Gamio. A continuación, el coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, Eduardo Villegas, hace uso de la palabra. Estoy muy agradecido por la amable invitación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México a participar en la inauguración de este mural dedicado a Margarita Maza Parada, en la ilustre compañía del alcalde Vidal Llerenas, de doña Roselena, de la propia artista María del Sol Ayala y el resto de autoridades ya mencionadas por el maestro de ceremonias. La conjunción de tantas personalidades y medios de comunicación es sin duda una señal del significado profundo que aquí se quiere transmitir. Estamos en este recinto de Azcapotzalco, dedicado al arte y la educación y el lavado de ropa, para rendir un homenaje a la mujer que nació hace 195 años en la ciudad de Oaxaca, un 29 de marzo de 1826. Sus biografías destacan que Margarita pertenecía a una familia de buena posición económica, que se casó cuando tenía 17 años con el indígena zapoteca Benito Pablo Juárez García, mayor que ella por 20 años, con quien procreó 12 hijos, y que murió el 2 de enero de 1871 a la corta edad de 44 años, cuando su esposo era presidente de la República. Cuando se habla de ella,
normalmente se hace alusión a 3 contribuciones políticas, además de las que corresponden a las domésticas. Primero, fue el sostén económico de la familia durante el tiempo en que sufrieron persecución política por parte de Santana, como ya ha mencionado la historiadora Gamio. Instala una modesta tienda en la villa de Etla, desde donde envía dinero a su marido itinerante. Segunda, recauda fondos para las viudas de guerra contra el intento de instalar la monarquía con un príncipe europeo. Tercero, en el exilio en Estados Unidos realiza labores diplomáticas en favor de la República, de manera que su intervención parece haber sido clave para que el vecino país del norte nunca reconociera al Segundo Imperio Mexicano. En este día recordamos con un mural colocado en un centro cultural que también lleva su nombre, en un Pilares, y que se suma a los honores que se le han rendido de múltiples maneras, desde escuelas hasta esculturas. Yo quisiera más bien dedicar mi breve discurso a destacar lo que hoy, aquí y ahora podemos aprender de su figura. Margarita Maza es la expresión extraordinaria de un pasado cuyo retorno es impensable. Es frecuente encontrar a Margarita como ejemplo de abnegación y entrega desinteresada, bajo el lugar común de que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Este argumento emplea, disculpen por la cita, Gustavo Díaz Ordaz, cuando presenta una iniciativa para que se inscribieran con letras de oro su nombre en la Cámara de Diputados. En la exposición de motivos se escribe que merece este homenaje por su callada, activa, inquebrantable y abnegada participación en largos años de prueba para la República. Y agrega que en doña Margarita Maza de Juárez concurrieron las más delicadas prendas de mujer y la más conmovedora consagración a quien la hizo su esposa. Continúa Díaz Ordaz en este mismo sentido. El extremo a que llevó su abnegado ministerio de mujer y de patriota reclama la pública reverencia. En fin, el alegato concluye con una alabanza. Margarita Maza de Juárez, símbolo de tantas y tantas mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, que supieron cumplir en grado heroico sus sagrados deberes para con la patria, más sublimes cuanto más silencioso e ignorado fue su heroísmo. Me permití estas citas del expresidente Díaz Ordaz porque son representativas del tono aprobatorio con que en general se habla de la esposa del benemérito Benito Juárez. Por supuesto, debemos tomar en cuenta el contexto de vida de Margarita Maza. En el siglo XIX, las mujeres no tenían derechos políticos, es decir, no podían votar ni acceder a cargos públicos. En el siglo XIX, las mujeres no tenían siquiera derecho a cambiar de domicilio o a trabajar sin el consentimiento del padre o del marido, a quien debían absoluta obediencia. Por ello es que los hechos públicos notables que se aluden de Margarita son únicamente en periodos excepcionales. Una vez que regresa a la normalidad, ella vuelve también a ser relegada. Manda dinero a su marido solo mientras éste recupera su posición como proveedor del hogar. Lleva a cabo gestiones diplomáticas ante las autoridades estadounidenses solo porque el gobierno del presidente Juárez pendía de un hilo frente al invasor. En el Cerro de las Campanas muere Maximiliano fusilado en 1867 y con ello también termina la participación política abierta de Margarita Maza. No digo que el trabajo doméstico sea irrelevante, todo lo contrario. El 14 de septiembre del año pasado se develó la segunda estatua de una mujer en Paseo de la Reforma. Había 77 estatuas de varones. La primera de una mujer fue Leona Vicario. Esta segunda estuvo dedicada a las forjadoras anónimas de la República, es decir, a las muchísimas mujeres que sin un reconocimiento explícito han contribuido a modelar en mayor o menor medida nuestra nación, en la cocina, en la crianza, como ya ha señalado aquí la secretaria Rosaura, en el sustento sentimental o incluso en la limpieza. Sin esta base habría sido imposible crear instituciones. Hoy nos toca dar un justo lugar al papel fundamental que jugaron por siglos y siglos. Sin embargo, debemos evitar a toda costa hacer de este reconocimiento un elogio a la subordinación o un aplauso del rol sumiso y confinado a la reproducción de la especie. Margarita Maza nos enseña que si se dan las condiciones, tanto en el siglo XIX como ahora, una mujer es capaz de llevar acciones de enorme trascendencia también en el ámbito público y no solo en el privado. Sin duda, hemos avanzado mucho como pueblo desde aquellos tiempos hasta el día de hoy,
pero todavía estamos lejos de vivir en una sociedad igualitaria donde existan estas condiciones para el buen desarrollo de las aptitudes individuales tanto de hombres como de mujeres. De ahí la importancia de que en todos los ámbitos de actividad, tanto en los gobiernos como entre las empresas y organizaciones, se reconozca este sometimiento tradicional de la mujer para, a partir de ello, crear un mundo mejor. Muchas felicidades al gobierno de la Ciudad de México por esta contribución a visibilizar el universo simbólico de la mujer. Muchas gracias. Muy breve. Agradezco a Eduardo Villegas que esté con nosotros, coordinador de la memoria histórica, por supuesto a la descendencia, a los familiares de Margarita Maza, a las familiares de Margarita Maza, al equipo de trabajo y sobre todo a Ángeles González Gamio y a Pablo Moctezuma, que son parte fundamental de este equipo que hemos formado para la conmemoración de este año que llamamos México Tenochtitlan, 7 siglos de historia, y que lo que busca es construir una memoria histórica en todos los habitantes de esta ciudad de la grandeza de la Ciudad de México. Y la grandeza proviene de una grandeza histórica que recordamos el 21 de marzo en Cuicuilco, porque son más de 7 siglos de historia, y que iremos recordando a lo largo de todo el año por esta bellísima ciudad, no solamente lo que representa su historia antes o precolombina, la historia posterior, la consumación de la independencia, la historia moderna, el siglo XX y el siglo XXI en la construcción de la democracia de nuestro país, sino también en términos de lo que ha sido la construcción de esta ciudad por su gente, por su historia, por recibir siempre solidariamente a los migrantes, a las migrantes, por recibir siempre solidariamente a todos aquellos que han venido a vivir a la ciudad y que han construido esta mágica ciudad diversa culturalmente y diversa en muchos sentidos y de la cual nos sentimos orgullosos. Y celebramos el día de hoy también a Margarita Maza, por esta construcción que queremos hacer de la mujer en la historia. No solamente es la conmemoración de la memoria histórica y la construcción de este colectivo de distintas anécdotas e historias que finalmente construyen la memoria histórica de nuestra ciudad, sino también la importancia de la mujer en la historia de nuestro país y particularmente en la historia de nuestra ciudad. Así que iniciamos la conmemoración de este año el 21 de marzo, recordando que son más de 7 siglos de historia, y hoy recordando a Margarita Maza, que ya no digo más por todo lo que se ha dicho, pero sí que es orgullo de todas las mexicanas y que nos sentimos muy orgullosas de ser herederas de estas mujeres que construyeron nuestra patria. Así que muchas gracias